vamos entonces a ver cómo se conecta una cosa con la otra, porque son temas que van en paralelo y también me llama mucho la atención que cuando estamos hablando de Lozoya, de repente brinca este asunto de la estela de luz, porque va a ser otra manera de presionar al equipo de Felipe Calderón también para tener estos testimonios. Aquí lo que se están buscando son también testimonios, sobre todo contra los expresidentes. Bueno, vamos a iniciar este tema ya en la área de Calderón y de Peña Nieto y de Lozoya, que es lo que nos va a permitir entender cómo se relaciona todo con lo que sacan varios columnistas. Son muchos mensajes políticos que hay el día de hoy. Ya podemos hablar concretamente de reacciones de los expresidentes. Vamos a arrancar con la de Salvador García Soto, donde dice: Calderón el objetivo. Dice que esta fue en su texto una de las principales negociaciones con el exdirector de Pemex. Vaya, ya se daba por descontado y entendido que él iba a declarar en contra de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, pero también querían más información sobre los negocios con Felipe Calderón. Vaya, en el sexenio de Calderón. Dice: los contactos y las negociaciones que el dueño de Odebrecht tuvo con el gobierno de Calderón y con el gobernador priista de aquel entonces, Javier Duarte, los conocía muy bien Emilio Lozoya. Y es que acuérdense que Emilio Lozoya también fue gestor de Odebrecht para la refinería en Hidalgo, la refinería en Tula, donde tuvieron oportunidad de participar asociándose con una empresa de Hidalgo, constructora muy cercana al propio Osorio Chong. Eso también se ha venido denunciando en los últimos meses, pero ahí aparece esta relación cercana, eso es lo que se refiere. También comentando, insistiendo de que había una relación de amistad muy intensa entre Emilio Lozoya y Marcelo Odebrecht, desde antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia. Fue así, dice el columnista, que incluso antes de conocer a Peña Nieto y de colaborar directamente con él, Emilio Lozoya ya tenía una relación cercana con la familia Odebrecht y ya operaba asuntos para ellos en México en el gobierno de Calderón. Por eso ahí es donde se refiere que incluso Emilio Lozoya es uno de los puentes para que se consolidara el proyecto de Tileno 21. Este proyecto que inicia en su visión Felipe Calderón desde el gobierno de Fox como secretario de Energía y que cuando llega a la presidencia lo logra consolidar y ya de esta manera también incluso firmar el contrato. En ese entonces lo firmó también el director de Petróleos Mexicanos, Francisco Suárez Coppel, con el conocimiento y aprobación del presidente de la República, con este consorcio Braskem Idesa, que es donde está el suegro de Javier Jiménez Espriu, que pues bueno, sí, yo creo que por esto renunció. La verdad es que sí, porque este tema todavía va a dar mucho de qué hablar, la sociedad de esta filial de Odebrecht en México con la empresa mexicana. Recordando que este contrato que se firmó en el sexenio de Calderón, recuerda Salvador García Soto, ha costado a Pemex 3.642 millones de pesos, que hemos tenido que pagar todos los mexicanos debido a esta estrategia financiera. ¿Qué es lo que se le acusa a Calderón? Que se ideó una estrategia financiera para ayudar a Odebrecht. Primero, con este contrato, con este acuerdo. Segundo, dándoles financiamiento con la banca pública, porque fue la banca pública la que básicamente terminó pagando esta planta. Y tercero, con estos insumos que fueron entregados a un precio mucho menor de mercado a costa de Petróleos Mexicanos y de todos nosotros. Y bueno, hay un cuarto incluso, porque se refiere que también impulsa a una serie de iniciativas de reforma para bloquear el acceso de todos los productos que se iban a producir ahí en Etileno 21 para que tuviera el 100% del mercado nacional. Es decir, construyeron un negocio de la nada, vaya, son emprendedores, pues sí, pero de la corrupción. Entonces, todo esto inicia con Felipe Calderón y esto lo termina consolidando Enrique Peña Nieto. Lo que quería Calderón es que en todo este escándalo, hablando de un exfuncionario peñista, justamente fueran los priistas que cargaran con toda la culpa. Ya les vinieron a decir que no, que esto también lo va a embarrar a él y que estas relaciones que se dieron con Marcelo Odebrecht y Emilio Lozoya se dieron en el sexenio de Felipe Calderón. Pero para sustentar también estas testimonios, estas hipótesis, estos mensajes, estas evidencias, el que se va a sumar, digamos, en esta línea y quien también ya, entiendo yo, está dispuesto y ofrece la cabeza de Felipe Calderón es el otro expresidente,
que es justamente Enrique Peña Nieto. Y esto se suma el otro mensaje político que aparece publicado el día de hoy. Ojo, y ahorita vamos a hablar y vamos a echarnos el trago amargo de los chayoteros, porque ellos finalmente son los voceros de estos grupos. Son unos grandes amigos, les pagaron por años y los utilizan para enviar estos mensajes. Por eso les adelanto que vamos a hablar de la columna de Carlos Loret de Mola, donde refiere que Andrés Manuel recibió un mensaje de Enrique Peña Nieto señalando que, si lo citan, dice, va a declarar. Pues lo interesante de todo esto es que asegura, con la información que ya le pasaron a Loret de Mola, que una persona habló a Palacio Nacional, les dijo, ¿saben qué? Hablo a nombre de Enrique Peña Nieto, del expresidente, con un mensaje para el dueño de la silla presidencial en este sexenio, para el presidente López Obrador, adelantándole que sí, va a venir a México, porque actualmente se encuentra en España, eso es lo que ha mandado decir a través también de otros medios, y que va a estar presente cuando así lo solicite la Fiscalía General de la República. Y este es un anuncio importante porque generalmente no vienen a estos interrogatorios o estos cuestionamientos porque hay siempre temor de que vienes y te agarran y te apañan. Entonces, de entrada él dice, bueno, yo voy a ir. Yo creo que ahí es también parte de la estrategia legal que él tiene. No sabemos si va a cumplir, pero ya lo está anunciando. Pero lo importante además de esto es lo que refiere en prácticamente todo el texto, porque todo esto es lo que le mandaron a decir a Loret de Mola. De entrada diciendo e insistiendo en este punto en particular. El primero de ellos, que Emilio Lozoya tenía una relación personal previa con Marcelo Odebrecht antes de llegar a Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto, que era muy intensa esta relación, que él lo que buscaba, Emilio Lozoya, era construir una red de influencias y de poder desde Petróleos Mexicanos para ayudar justamente a Odebrecht, y que obviamente pues todo lo que hizo de que pidió dinero lo hizo a título personal. Eso es lo que va a decir, eso es lo que va a declarar, va a insistir en este mismo tema, en esta misma línea, como lo vimos en la columna de Salvador García Soto, fortalecer la versión, la idea de que Emilio Lozoya pues tenía estas relaciones personales y que él decidió todo esto. Ahora, acuérdense que se ha debatido mucho y se ha comentado que uno de los pleitos, más bien, no es debatido, se ha comentado que uno de los pleitos entre Luis Videgaray y Emilio Lozoya es que Emilio Lozoya quería tener más facultades como director de Pemex, sobre todo en las famosas farm-outs, que son los contratos de Petróleos Mexicanos con las empresas privadas. Y entonces que Luis Videgaray le puso el pie, le dijo, no, es demasiado poder, es demasiada independencia, no puedes tomar tú solo estas decisiones, y que vino parte del enfrentamiento, porque además de ayudar a Odebrecht, Emilio Lozoya quería ayudar a la empresa Lukoil, que aquí es donde entran los rusos, la trama rusa, hablando de la vacuna, pero bueno, porque es el mismo país, pero que finalmente los rusos los terminaron ayudando al propio Lozoya, y acuérdense que cuando lo traen de regreso a México, lo que se había identificado eran los vínculos con la mafia rusa. Entonces, esto también lo van a echar a caminar, es muy importante esta estrategia que es la que ellos están tratando de manejar. Y así es como ellos, Enrique Peña Nieto en lo particular, lo que quiere es decir esto. Esto es lo que va a él a presentar como parte de su defensa, no porque sea inocente, no porque efectivamente sea así, pero aquí lo que estamos hablando es cuál es la estrategia del expresidente. Ahora, ¿qué más dice o le mandan a decir acá a Loret? Que su campaña presidencial no necesitaba recursos del extranjero, que tenía con suficiente con los empresarios mexicanos y sobre todo los gobernadores del PRI. Es decir, que reconoce Enrique Peña Nieto que sí, hubo financiamiento irregular, tal vez no de la campaña, no de Odebrecht, pero ahí estaban los gobernadores. Una vez más, y esto también es lo que ha generado reacciones, Lorenzo Córdoba también ya hasta lo exhibe, el ganador de la elección, y el ganador entre comillas, Enrique Peña Nieto. Él está exhibiendo que sí, pues metieron dinero ahí a la campaña. Los gobernadores operaron, trabajaron, lo ayudaron, ellos participaron. Claro que ahorita ya sabemos, ya quedó multiexplicado, que el proceso electoral ya no puede ser juzgado como tal. Ya prescribió, eso no puede tener consecuencias legales, entonces yo creo que por eso Peña Nieto dice, bueno, pues ya vamos a decirlo. Si eso me va a ayudar, lo voy a soltar. Y entonces echa de cabeza a los gobernadores, que lo ayudaron a ganar el proceso electoral. ¿Quién se encargó en ese momento de amarrar el apoyo de los gobernadores? Fue Miguel Ángel Osorio Chong. Él fue el enlace con todos ellos,
él visitó a todos los gobernadores del PRI, yo creo que también a los del PAN, para sumar los apoyos justamente hacia el priista. Y vamos armando el rompecabezas poco a poco. Ahora viene también lo de la planta y dice que en el tema de la planta de agronitrogenados, el amigo era de Alonso Ancira, que la operación fue de Lozoya con Carlos Salinas. Es decir, él también se lava las manos y le echa toda la bronca al expresidente Salinas, al jefe de la mafia del poder, su entonces patrocinador. Pero aquí miren, maestros, aquí cada quien se tiene que cuidar solo. Y siguiendo en esta misma línea, que Emilio Lozoya se manejaba de manera independiente, que no era un instrumento como él lo argumenta, que él tenía sus propios intereses y que de esta manera, pues él es el que estaba tratando de hacer sus negocios. Incluso también el día de ayer, sumado a todo esto, refieren de estas fiestas. ¿Se acuerdan que hablábamos ya en algún momento de las fiestas que hacía allá en Polanco, donde llegaban mujeres europeas, donde llegaban empresarios, donde llegaban políticos? También lo que se mencionó, además de estas fiestas donde se hacían las videograbaciones, es que se invitó también en algún momento a un grupo de empresarios de mucho dinero que les pusieron el grupo del Millón. Estos empresarios del Millón eran los que se organizaron con Emilio Lozoya y su gente para tener los grandes contratos de petróleos mexicanos, ¿no? Esta misma idea, esta misma estrategia de decir es que Emilio Lozoya hacía sus negocios, él no le preguntaba a nadie, él agarraba, y no lo dudo, porque además acuérdense que cobraba $100,000 nada más por sentarse ahí en la oficina con él y platicar, llevarle una propuesta, hacerle una petición, pero sin la garantía de que te fuera a ayudar. Imagínense nada más. El dinero le gusta a Emilio Lozoya, eso nos queda claro, pero también les gusta a los que estaban ahí con Enrique Peña Nieto, al propio Enrique Peña Nieto también. Por último, habla Loret en este mensaje que envía por teléfono Enrique Peña Nieto al presidente López Obrador, de que él no se involucró o él no ordenó que se cabildeara a Pemex a la reforma energética, para la reforma energética. Vaya, que él solo dio la instrucción a Luis Videgaray y a Miguel Ángel Osorio Chong, y que Lozoya se fue por la libre. Todo esto de que él entregó bolsas Louis Vuitton a los legisladores con una lana para la aprobación de las reformas con dinero de Odebrecht, dice, lo hizo por iniciativa propia. Y aquí es donde juegan con esta idea. Lozoya tenía su propia reforma, Videgaray tenía su propia reforma, cada quien se fue por su lado. Entonces, más o menos, ahí vamos viendo cómo con todo lo que se ha dicho, o lo que busca Enrique Peña Nieto, cómo busca convencer, porque aquí lo que va a buscar él es convencer, ¿no? Pues entiendo yo al juez de que Emilio Lozoya se movió por la libre y que él no tiene nada que ver. Pero esa es la idea, esa es la estrategia. Pero una de las partes principales, que eso es lo que nos enlaza con todo esto, es justamente el vínculo de Lozoya, del corrupto Lozoya, con Felipe Calderón. Eso es la otra parte. Ahora, esto se complementa con otro mensaje, ya no le vamos a entrar con tanta profundidad, pero también la columna de Mario Maldonado saca el mismo tema el día de hoy, habla exactamente de lo mismo. Por eso les digo, ya no es nada más que vamos a ver acá un mensajito perdido por aquí, una opinión por acá, ¿no? Estamos hablando ya de una campaña, ya es una campaña para decirnos todo esto, de que, pues, cómo se va a manejar la defensa de Enrique Peña Nieto, cómo ya se la reporta, como yo entiendo, como una cortesía política y más al propio presidente López Obrador. Y bueno, ya él está preparando su estrategia. Ahora, también lo que se refiere y lo que se confirma con un mensaje y otro mensaje político es lo que aparece publicado en Reforma el día de hoy, porque hoy señala esta nota, hoy también, todo es el mismo día, por eso les digo, es muy importante ir recogiendo estos mensajes, aunque las fuentes, a muchos digan, pues son los de los mentirosos, pero sí son los mentirosos que recibían dinero por parte de los otros mentirosos, ¿no? Que Peña Nieto está escribiendo un libro, imagínense nada más, pero bueno, eso es lo que dice, pero sobre todo que está en España y que ahí está pues esperando a ver cuándo lo citan, pero el mensaje político que se manda en esta nota, que es lo más trascendente de todo, además del noviazgo y del libro, que nadie sabe realmente qué es lo que pudiera escribir más que un libro de historietas, no veo más, pero bueno, dice que está escribiendo un libro, si Calderón lo pudo hacer, él también. Lo importante aquí es que él en esta nota se refiere
que Enrique Peña Nieto ya se reunió, sí confirma que se reunió con Luis Videgaray. ¿Por qué? Porque bueno, aquí refieren que ha tenido comunicación con Luis Videgaray, sin embargo confirman las visitas porque además de la peluca tuvo otras, ahí que tuvo con Tania, tuvo otras donde está visitando a su hija Paulina, que está estudiando en Nueva York. Finalmente también ahí se reunió con Luis Videgaray, porque esa información ya se había comentado previamente, una reunión donde habrían platicado ambos y se entiende que en esta reunión, bueno, al ver todo este escenario, decidieron hacer una alianza y trabajar de manera conjunta. Es decir, que mucha de la información que va a estar presentando Enrique Peña Nieto la va a estar sustentando el propio Luis Videgaray. Y uno de los objetivos para ellos salvarse es echar de cabeza a Felipe Calderón. Ahora, esto todavía está complementado. ¿Se acuerdan que pusimos en paréntesis el nombre de Patricia Flores Elizondo con el tema de la estela de luz? ¿Cómo se va conectando ya? Porque esto se conecta con también un expediente del caso de Odebrecht que se viene investigando desde antes, porque si bien no tenía esto una mayor consecuencia legal, sí se dieron algunos pasos debido a la presión de la opinión pública, y entonces en la PGR se hizo un interrogatorio a uno de los funcionarios también que estuvo involucrado en todo este proceso de negociación de Tileno 21, y no solo eso, sino que también refiere que el propio Felipe Calderón sabía de estos vínculos, de estas cifras, de todo esto de Tileno 21. Vamos con la columna de Raimundo Riva Palacio. Más mensajes políticos todo el mismo día, tras la pista de Calderón. Lo que refiere Raimundo Riva Palacio en este texto, además de lo mismo de que, bueno, pues todo esto ocurre en el sexenio de Felipe Calderón y que pues ahí Emilio Lozoya se hizo rosca, no denunció nada, sino que hasta que llega José Antonio González Anaya. En el marco de esta denuncia que hace José Antonio González Anaya y donde aparecen Juan José Suárez Coppel, el exdirector de la empresa, también Yoli Herrera de Pemex Gas y Petroquímica Básica, también Carlos Morales Gil de Exploración y Producción, todos ellos también protagonistas de esta firma, lo que refiere es sobre el interrogatorio a un funcionario en particular, a un funcionario que revela estos vínculos. Él es Arturo Arregui García, quien era director de Pemex Transformación Industrial cuando se firmó este contrato con Etileno 21, en el sexenio de Felipe Calderón. Esta entrevista incluso se hizo el 28 de abril del 2017, y en la pregunta más importante sobre este tema refiere así. Es la pregunta número 59 que le hizo la PGR a este funcionario. ¿A qué persona de la presidencia, se le preguntó, se informó de los trámites y gestiones del proyecto de contrato de suministro de etano? Acuérdense que este proyecto es el que realmente es el que convierte en el verdadero desfalco, donde hemos perdido más de 3,000 millones de pesos. Dice, y la respuesta fue esta: la oficina de la presidencia, con este gran paréntesis de Patricia Flores Elizondo, invitaba a Pemex y a CENER, a los representantes de Hacienda, a los asesores financieros y técnicos a informar periódicamente de los avances del proceso, sin recordar quién era la persona que coordinaba dichas reuniones. Y si bien no se puede hablar de que Patricia Flores coordinaba dichas reuniones, pues si hablamos de la oficina de la presidencia, pues ya sabemos quién estaba en esos momentos en la oficina de la presidencia. Y sí, es la misma persona que está siendo denunciada, que impulsó el fraude en la estela de luz, con lo que iniciamos también este video, este programa, este tema. Así que si estamos hablando de un testimonio muy importante para poder vincular el fraude del etano en Pemex con Felipe Calderón, sin duda podemos mencionar a Patricia Flores Elizondo. Y si el proceso legal de la estela de luz sigue avanzando y sobre todo se también da cauce a las denuncias de estos chivos expiatorios que ellos utilizaron para zafarse del problema y se le terminan fiscando la responsabilidad a la propia Patricia Flores, evidentemente ella va a buscar una manera de salvarse de este tremendo problema, que sería también pues convertirse en testigo colaborador y dar a conocer todo lo que sabía Felipe Calderón de este contrato, de este acuerdo, porque es lo que señala
es que no tenía conocimiento de que iba a convertirse en un gran fraude al Estado mexicano, que no tenía los números, pero ya sabemos que a él se le reportó directamente porque así lo organizó su propia oficina. Y ahora, pues entonces lo importante es que se tengan más testimonios sobre la manera en la que se manejó esta información y cómo llegaron estas decisiones, porque incluso la propia decisión de la Estela de Luz pudo haber llegado directamente del presidente a Patricia Flores, decirle, mira, aquí tenemos oportunidad de clavarle el diente, vamos a aprovechar y hacer un poquito más de negocio y vamos a justificarlo también con el acero. No lo sabemos, pero tampoco lo dudo, ya sabemos cuál es la manera de actuar del expresidente. Y bueno, eso es en cuanto a estos vínculos de los dos exmandatarios. Hay que recordar que aquí obviamente los dos están muy embarrados, cada uno tiene su estrategia, cada uno va a buscar cómo defenderse, cómo evitar pisar la cárcel o cómo evitar regresar el dinero, porque en este mismo esquema de resarcimiento de recursos, la pregunta es, ¿quién es el que va a terminar regresando todo este fraude que se le hizo a Pemex? Estos 3,000 millones de pesos, ¿a quién se le van a cargar? Se le van a cargar a Emilio Lozoya, que yo creo que ya está fuera de este circuito, pero se le va a cargar a Luis Videgaray, a Enrique Peña Nieto, o al autor financiero, que es Felipe Calderón, que básicamente es como el avión presidencial. Él ideó todo el esquema de adquisición y Enrique Peña Nieto solito nada más echó ahí al agujero, vaya, convertirse en cómplice y hacerse de dinero fácil. Eso me queda claro. Pero ya en el ámbito legal, en el marco de las pruebas, de los videos, de los testimonios, evidentemente hay muchas cosas por descifrar. Bueno, cerramos este tema.